¿Te ha pasado que quieres platicar algo con tus hijos, tu esposo o esposa o tu jefe de trabajo y te acabas peleando, gritando con gritos y sombrerazos? ¿O eres de las personas que a veces quieres comentar algo que te está molestando y quizás por no generar un problema no dices nada? Hola, yo soy el Dr. Felipe Rangel Hassey para En5 Salud Mental y justamente vamos a hablar hoy de lo que es la comunicación tóxica o disfuncional y la asertividad. Justamente cuando nosotros nos comunicamos con otra persona, tiene cierta intención o funcionalidad. Muchas veces este proceso de comunicación lo aprendemos de nuestra casa cuando crecimos o del medio en el cual nos desarrollamos cuando somos pequeños. Y muchas veces precisamente este tipo de comunicación o herramientas de comunicación pues no cumplen con ese objetivo. Lo que yo puedo llamar como comunicación tóxica o disfuncional es cuando tú tienes una meta, quieres pedir algo o tienes una necesidad y entonces te quedas en estos dos espectros precisamente. Puedes acabar con gritos, sombrerazos, enojándote, gritando, diciendo malas palabras o incluso haciendo sentir mal a alguien y pues no estás comunicando lo que quieres. Del otro lado justamente tienes la parte de no comunicar, que es la omisión, el clásico no deseo generar un problema en casa o en trabajo y entonces me callo lo que yo necesito. Lo que une a estas dos partes precisamente es que no estás transmitiendo tus necesidades. Mi función el día de hoy es darte una herramienta precisamente para que esto no pase y tú puedas comunicarte eficientemente, no te pelees y no tengas gritos y sombrerazos. La técnica que vamos a ver justamente es de parte de lo que se llama la terapia dialéctica conductual y tiene un acrónimo que es fácil de recordar. Por sus siglas en inglés se llama Dear Man. Estas herramientas de asertividad lo que buscan entonces es comunicar lo que necesitas, pero también tomando en cuenta las emociones y el proceso que tiene tu interlocutor, es decir, tu esposo, tu jefe o tus hijos. Y entonces en este ambiente de confianza, empatía y entendimiento, podemos comunicar las necesidades que tenemos y lograr los objetivos, por supuesto. Este acrónimo que yo les comento entonces se sintetiza en dos partes. Dear, que es lo que tú vas a decir, y M-A-N o man, que es la forma en lo que tú vas a solicitar lo que quieres pedir. D significa de describir. Tú inicialmente con la persona que te está escuchando vas a describir la situación que estás viviendo. Siempre en asertividad y en comunicación interpersonal no estamos buscando victimizarnos ni apuntar dedos a los demás. Simplemente estamos poniendo los hechos de una manera clara para la persona que está enfrente de nosotros pueda entender lo que está sucediendo. Entonces, D es de describir la situación que tú vives. Seguimos luego con la parte de E. E es expresar. Y es importante expresar dos cosas. Pueden ser tus emociones que estás viviendo en esta situación que estás expresando o los pensamientos, es decir, hablamos de emociones o el proceso pensante y racional. Cuando tú narras a la otra persona cómo te sientes ante una situación o la lógica que hay detrás de tu petición, es más fácil que te entiendan y esa es la finalidad de la asertividad. Luego tenemos la parte de la A. Esta parte de la A se nos dificulta muchísimo a los mexicanos y es la parte de asertividad. Es pedir exactamente lo que tú quieres sin ningún tipo de velo o encubrimiento. Tú no puedes pretender que la persona que te está escuchando intuya o sepa qué es lo que necesitas. Es nuestra responsabilidad comunicar exactamente lo que deseamos. Entonces, A es precisamente solicitar puntualmente lo que estás buscando. Finalmente, la R de repetir o reforzar es que la persona con la que estás platicando repitas nuevamente por qué estás pidiendo lo que estás pidiendo. De tal manera que entonces estás expresando lo que necesitas y te estás asegurando que la persona que está enfrente de ti está entendiendo el por qué lo necesitas. Entonces, esta es la primera parte de Dear, que es lo que tú vas a decir. La otra parte de esta técnica de asertividad de la terapia dialéctica conductual es la M-A-N o man, que es cómo lo vas a decir. Vamos con la parte de M. M es mentalizarte, es decir, que tú te centres en lo que vas a pedir. ¿Cuántas veces cuando tú quieres pedir algo
acabas desviado en un tema que no es, o acabas en una historia del pasado, o en un reproche, o en un enojo. Y esto es porque no nos estamos poniendo las pilas para llegar al objetivo de lo que queremos pedir. Entonces, esa M de mentalizar es, tú cuando vas a platicar con alguien con esta herramienta de asertividad, te vas a centrar en esa meta. Yo quiero pedir un aumento, yo quiero pedir a alguien que levante quizás los platos sucios o que los lave de la cocina. Entonces, si tú sabes claramente a dónde quieres llegar, es más posible que si en la conversación, que es normal que a veces se metan temas emocionales o recuerdos o incluso otros temas, tú te centres en lo que vas a pedir. La A viene precisamente de la apariencia. Mucho de la comunicación, claro que tiene que ver con esta parte verbal, pero mucha de la comunicación es no verbal. ¿Qué significa esto? Significa básicamente el lenguaje corporal, el lenguaje facial. Nosotros como seres humanos comunicamos mucho a través de estas partes. Entonces, cuando tú vas a solicitarle algo a alguien, pues bueno, aplicas la técnica de Dear que ya hablamos, pero también tu lenguaje corporal tiene que ser en tono. Es decir, no vas a ser una persona agresiva que te vas a poner enfrente a la persona, pero tampoco vas a manejar un lenguaje corporal hacia abajo que denote un poco quizás de tristeza o de incertidumbre. Tu lenguaje corporal es un lenguaje corporal abierto, cómodo y ser muy consciente, y aquí muchos pecamos, en tu lenguaje facial. Evitar quizás dar la vuelta con los ojos, fruncir el ceño o hacer muecas que estén precisamente comunicando algo distinto a lo que quieres tú pedir. Y finalmente la N es una parte muy bonita, que es la N de negociación. Tú puedes estar solicitando a alguien una cosa, pero quizás esa cosa es difícil de cumplir. Entonces la N de negociación es que tú estás empatizando con el interlocutor, estás expresando lo que quieres, pero también puedes dar opciones. Por ejemplo, si estás pidiendo un aumento de, digamos, 100 pesos, puedes decir, entiendo que es una etapa económica difícil, ¿qué tal si me das un aumento de 80 o de 70 pesos? ¿O qué tal si me haces un aumento de 80 pesos este mes y luego me lo subes a 100 pesos en 6 meses? Y entonces la N de negociación permite que tú llegues a esa meta que tú deseas. Si tú empleas estas técnicas de asertividad, que si incluso las buscas en internet es fácil que la encuentres, yo te garantizo que tu proceso de comunicación con tus hijos, con tu esposo, con tus colegas del trabajo no solamente se van a volver más armónicos, pero también más eficientes para ti. Como nuevo, esto es un ejercicio de hábito. Si tú lo implementas día a día o lo estás practicando, es más fácil que eventualmente, en vez de que sea tan estructurado como lo estamos viendo, lo vuelvas algo automático. Estoy segurísimo que esta herramienta de asertividad te va a hacer mucha ayuda en tu casa, en tu trabajo, con los seres que quieres, con las personas que son neutras o con las personas que tienen cierta dificultad comunicativa. Es un gusto para mí estar contigo el día de hoy y nos vemos en el siguiente programa.